Meritocracia versus la gracia en Cristo. Meritocracia es un sistema social, educativo o laboral donde las posiciones ascenso se asignan basándose en el mérito personal incluyendo el esfuerzo, talento, logros, en lugar de linaje o favoritismo. Ese es el gobierno de los mejores. Es el poder de quienes merecen. Desde el principio, el propósito de Dios para el hombre no era simplemente que existiera, sino que viviera manifestando su voluntad mediante buenas obras. Dios diseñó al ser humano para reflejar su carácter, caminar en comunión con Él y expresar una vida conforme a su naturaleza. Las buenas obras no nacieron como una idea humana para intentar agradar a Dios, fueron parte del propósito eterno de Dios para aquellos que habrían de vivir unidos a Él. Sin embargo, el problema apareció con la caída. El hombre perdió aquella condición espiritual capaz de responder plenamente a la voluntad divina. La naturaleza humana quedó afectada por el pecado y, aunque el hombre todavía podía realizar actos moralmente buenos delante de otros hombres, ya no podía producir la vida espiritual que Dios deseaba. La raíz estaba dañada. Por eso el problema del hombre no era simplemente falta de información, disciplina o religión, era un problema de naturaleza. La meritocracia espiritual ignora esa realidad. Intenta convencer al hombre de que puede alcanzar el propósito de Dios mediante esfuerzo propio. Le hace creer que acumulando obras, sacrificios y actividades religiosas podrá producir la justicia que Dios demanda. Pero la Escritura revela que el hombre caído jamás podía desarrollar plenamente las obras divinas porque actuaba desde una naturaleza separada de la vida de Dios. Y este es grave problema. Por eso el Evangelio no vino simplemente a mejorar al viejo hombre. Dios no envió a Cristo para reparar parcialmente la vieja naturaleza caída, sino para traer una nueva creación. El centro del Evangelio es el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que era necesario nacer de nuevo, porque la carne jamás podría producir la vida espiritual que agrada a Dios. El hombre necesitaba más que reglas, necesitaba una nueva vida. Ahí aparece la gloria de la gracia. Lo que el hombre no podía producir por sí mismo, Dios lo hizo posible mediante Cristo. A través de su muerte y resurrección, Cristo abrió el camino para que el creyente recibiera una nueva naturaleza. Ahora, unido a Cristo, el hombre ya no vive solamente desde su condición caída, sino desde una vida nueva producida por el Espíritu Santo. Entonces las buenas obras adquieren su verdadero significado. Ya no son intentos humanos para ganar aceptación delante de Dios. Tampoco son esfuerzos religiosos para fabricar espiritualidad. Ahora son la manifestación natural de una nueva criatura viviendo en comunión con Dios. Por eso Efesios declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto revela algo profundamente hermoso: Dios ya había establecido desde antes el tipo de vida que deseaba manifestar en sus hijos. Pero aquella vida solamente podía expresarse plenamente mediante hombres y mujeres nacidos de nuevo. La gracia no solamente perdona al creyente, también lo capacita. El nuevo nacimiento introduce al hombre en una libertad espiritual que antes no poseía. Antes obedecer era una carga imposible para la naturaleza caída. Ahora, la nueva criatura encuentra gozo en caminar conforme a la voluntad de Dios. Lo que antes era contrario a su corazón, ahora comienza a brotar desde adentro como resultado de la vida de Cristo en él. Esto cambia completamente la perspectiva de las obras. El creyente ya no vive bajo presión tratando de producir mérito. Vive descansando en la obra consumada de Cristo, mientras la vida divina produce frutos en él. Las buenas obras dejan de ser una escalera para llegar a Dios y se convierten en evidencia de que Dios ya está obrando en la persona. La transformación verdadera ocurre porque el creyente ya no actúa solamente desde la capacidad humana, sino desde la vida de Cristo manifestándose en él. Por eso las Escrituras dicen que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso el deseo de caminar en obediencia nace de la obra divina en el corazón regenerado. La diferencia entre la meritocracia y la gracia es profunda. La meritocracia pone el peso sobre el esfuerzo humano.
La gracia coloca todo sobre la obra de Cristo y el poder de la nueva vida. La meritocracia produce agotamiento, comparación y orgullo religioso. La gracia produce libertad, gratitud y transformación genuina. Así, las buenas obras ya no son vistas como herramientas para obtener salvación, sino como frutos de una salvación ya recibida. Son la expresión visible de la nueva creación. Son la evidencia de que aquello que Dios deseó desde el principio finalmente puede manifestarse en hombres y mujeres nacidos de nuevo. En Cristo, el hombre no solamente recibe perdón. Recibe una nueva vida capaz de caminar en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Es importante que cuando las buenas obras se manifiestan el resultado de las mismas no depende del creyente sino de Dios puesto que Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Los resultados los determinará Jesucristo. Las buenas obras sí se manifiestan en la vida del creyente, pero incluso el origen, la capacidad y el resultado final pertenecen a Dios. El creyente participa en obediencia y fe, pero la fuente verdadera continúa siendo Cristo obrando en él. Por eso Pablo declara en Filipenses 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese texto destruye toda autosuficiencia espiritual. No solamente el hacer viene de Dios, sino también el querer. Aún el deseo genuino de obedecer, servir, amar y caminar en buenas obras nace de la operación divina en el corazón regenerado. Esto significa que el creyente no puede atribuirse la gloria de las obras producidas en su vida. La nueva criatura comprende que detrás de toda obediencia verdadera está la gracia operando continuamente. Además, el resultado de esas obras tampoco queda bajo el control absoluto del creyente. El hombre puede sembrar, servir, predicar, ayudar, amar y obedecer, pero el fruto final pertenece a Dios. Jesucristo es quien determina el alcance, el impacto y el propósito eterno de cada obra realizada en él. Esto trae una gran libertad espiritual. El creyente ya no vive obsesionado con medir resultados para validar su aceptación delante de Dios. Comprende que su responsabilidad es permanecer en Cristo, caminar en obediencia y permitir que la vida del Señor se manifieste. Pero el crecimiento, el fruto y el efecto eterno dependen de Dios. Así desaparece la ansiedad del rendimiento espiritual. El creyente deja de pensar. Todo depende de mí. Y comienza a descansar en esta realidad. Cristo obra en mí, y Él mismo dará el fruto que desee producir. Jesús enseñó algo semejante cuando dijo que Él es la vid y los creyentes los pámpanos. El pámpano no produce fruto por esfuerzo independiente. El fruto aparece como consecuencia de permanecer unido a la vid. La vida, la savia y la capacidad provienen de la vid misma. Por eso las buenas obras jamás deben convertirse en motivo de orgullo humano. Si fueron preparadas por Dios, producidas por Dios y sostenidas por Dios, entonces toda gloria pertenece a Cristo. El creyente simplemente se convierte en un instrumento donde la vida del Señor puede manifestarse libremente. Así, la gracia no solamente inicia la salvación, también sostiene toda la vida cristiana. Desde el nuevo nacimiento hasta el fruto final, todo descansa sobre la obra continua de Dios en el creyente. Correcto. El creyente jamás debe pensar que sus obras le acreditan, le compran o le aseguran la salvación, porque la salvación pertenece completamente a la gracia de Dios manifestada en Cristo. Si las obras pudieran acreditar salvación, entonces la cruz dejaría de ser suficiente. El hombre tendría algo de que gloriarse delante de Dios. Pero el Evangelio elimina totalmente esa posibilidad. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un salario ganado por rendimiento espiritual. Es un regalo recibido por fe en Cristo. El creyente no es aceptado porque logró suficientes obras buenas, sino porque Cristo realizó perfectamente la obra que el hombre jamás podía hacer. Las obras nunca son la base de la salvación. Son la evidencia de una vida salvada.
Cuando un creyente comienza a pensar que sus obras le acreditan justicia delante de Dios, corre el peligro de regresar a una mentalidad de mérito humano. Entonces la mirada deja de estar en Cristo y comienza a enfocarse en el desempeño personal. Ahí nacen el orgullo espiritual, la comparación o la frustración. El Evangelio mantiene al creyente en humildad porque le recuerda continuamente que aún sus mejores obras dependen de la gracia de Dios obrando en él. Nada puede añadir a la perfección de la obra de Cristo. Por eso Pablo consideraba todo mérito humano como pérdida comparada con conocer a Cristo. Su confianza no estaba en sus logros religiosos, sino en la justicia que viene de Dios por la fe. Esto no produce descuido espiritual. Al contrario, produce una obediencia más pura. El creyente sirve, ama y camina en buenas obras no para ganar salvación, sino porque ya fue alcanzado por la gracia. Las obras son el fruto del árbol, no la raíz. Son evidencia de que Cristo vive en la persona, pero nunca el fundamento de su aceptación delante de Dios. La salvación descansa únicamente en Jesucristo. Las obras pueden testificar que la fe es viva, pero jamás pueden reemplazar la obra perfecta del Salvador. El creyente sí puede y debe ejercer el deseo de obrar, pero siempre dentro de una comprensión clave: ese deseo nace de Dios, se alimenta en comunión con Él y se expresa bajo la dirección del Espíritu, no como un esfuerzo independiente para ganar algo, sino como respuesta a la gracia recibida. En otras palabras, el creyente no apaga el deseo de hacer el bien, lo discierne, lo ordena y lo somete a Cristo para que ese deseo no se contamine con mérito propio, orgullo o autosuficiencia. El creyente puede ejercitar ese deseo de manera activa, consciente y constante en la vida diaria. Puede decidir obedecer la palabra, servir, amar, perdonar y ayudar a otros. Puede desarrollar disciplina espiritual, hábitos de oración, estudio y servicio. Puede incluso proponerse metas de crecimiento en carácter cristiano. Sin embargo, ese ejercicio tiene un límite espiritual muy importante: nunca debe convertirse en la base de su identidad delante de Dios ni en la razón por la cual se siente aceptado por Él. El grado correcto es este: el creyente coopera con lo que Dios ya está produciendo en él, pero no sustituye a Dios ni compite con su obra. La Escritura enseña que Dios mismo produce el querer y el hacer. Esto significa que el deseo de obrar no es un elemento externo que el creyente fabrica por presión, sino una inclinación nueva que surge de la vida en Cristo. Por eso el ejercicio correcto del deseo de obrar incluye discernir si ese impulso viene de la carne, orgullo, comparación, autojustificación, o del espíritu, amor, obediencia, gratitud. Permitir que la palabra corrija y oriente las motivaciones. Y actuar en fe, confiando en que Dios sostiene el proceso. Directrices espirituales que deben implantarse. Primero, el fundamento: Cristo ya es la aceptación del creyente. Toda obra fluye desde esa aceptación, no hacia ella. Segundo, la motivación: el amor a Dios y la gratitud reemplazan la búsqueda de mérito. Tercero, la dependencia: el creyente reconoce continuamente que sin Cristo nada puede hacer de valor eterno. Cuarto, la humildad: aún las mejores obras no generan orgullo, porque el creyente entiende que Dios es la fuente del querer y del hacer. Quinto, el enfoque: no en resultados visibles como medida de valor espiritual, sino en fidelidad a Cristo. Sexto, la libertad: el creyente no obra bajo esclavitud de comparación ni presión religiosa, sino bajo la libertad de la nueva vida. El equilibrio bíblico es claro: el creyente no es pasivo, pero tampoco es autónomo. Trabaja, sirve y obedece, pero lo hace como fruto de una vida que ya fue transformada. Por eso Pablo podía decir: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está la clave: el creyente actúa, pero reconoce que detrás de todo está la gracia operando. El deseo de obrar en el creyente debe ser ejercitado con libertad, pero bajo dependencia total de Dios. Nunca como medio de salvación, nunca como fuente de mérito, sino como respuesta viva a la gracia.
Así las obras no se convierten en carga ni en moneda espiritual, sino en expresión natural de una vida que ya pertenece a Cristo. Sí, esa afirmación está en plena armonía con la enseñanza bíblica de la regeneración. El impulso genuino hacia el bien no nace primero de la voluntad autónoma del hombre, sino de la obra de Dios en el corazón regenerado. Es decir, la raíz del deseo espiritual no es el esfuerzo humano, sino la vida nueva que Dios implanta. Cuando el hombre está en su estado natural, puede reconocer el bien, incluso admirarlo, pero no tiene en sí mismo la capacidad espiritual de producirlo como fruto de vida en Dios. Por eso la Escritura describe la necesidad del nuevo nacimiento. No se trata de mejorar la naturaleza antigua, sino de recibir una nueva. Cuando ocurre la regeneración, Dios no solo perdona, sino que cambia la fuente interior del hombre. El Espíritu Santo habita en el creyente y comienza a formar nuevas inclinaciones, nuevos deseos y una nueva dirección espiritual. Desde ese punto, el impulso hacia el bien deja de ser solo una obligación externa y pasa a ser una respuesta interna a la vida de Dios en el corazón. Por eso Pablo puede decir que Dios produce el querer y el hacer. El querer no es simplemente una decisión psicológica, es una inclinación espiritual que brota de una vida renovada. Esto no elimina la responsabilidad del creyente. Él responde, coopera, obedece y se ejercita en la fe. Pero la fuente del impulso es clara, la gracia operando en el interior. Jesús lo expresó con la imagen de la vid y los pámpanos. El fruto no nace del pámpano aislado, sino de la vida que fluye desde la vid. Así también el bien espiritual en el creyente no es autosuficiente, es el resultado de la vida de Cristo fluyendo en él. Por eso puede afirmarse con claridad, el impulso hacia el bien en el creyente regenerado no es mérito humano, sino evidencia de la obra divina en su corazón. Filipenses 2 versículo 3 enseña una verdad central sobre la vida cristiana: la iniciativa y el poder para hacer la voluntad de Dios no nacen del esfuerzo humano independiente, sino de la obra activa de Dios en el creyente. El texto afirma que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que muestra que incluso el deseo de obedecer y la capacidad de llevarlo a cabo son frutos de la gracia divina obrando en el corazón regenerado. Esto no elimina la responsabilidad del creyente, sino que la enmarca correctamente. El creyente actúa, pero lo hace impulsado y sostenido por la acción interna de Dios mediante su Espíritu. Así, las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su evidencia, y el obrar cristiano se entiende como una respuesta viva a la obra previa de Dios, quien transforma la voluntad y dirige las acciones conforme a su propósito. Filipenses presenta una de las expresiones más profundas sobre la dinámica entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana en la vida cristiana. El apóstol Pablo escribe a creyentes que ya están ocupados en su salvación con temor y temblor y de inmediato aclara la razón de esa actitud. No se trata de un esfuerzo autónomo, sino de la acción continua de Dios en el interior del creyente. Cuando dice que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, está afirmando que tanto el impulso interno, el deseo, la inclinación, la disposición, como la ejecución externa, la acción concreta de obedecer, tienen su origen en la obra divina. El verbo produce en el texto original transmite la idea de una energía activa y eficaz que opera dentro del creyente, no como una influencia externa ocasional, sino como una acción constante de Dios en la vida renovada. Esto es clave para entender la tensión entre gracia y obediencia. El ser humano no es presentado como una fuente independiente de bondad espiritual, sino como un recipiente transformado. En el estado caído, la voluntad humana está inclinada al egoísmo y al pecado, pero en el nuevo nacimiento Dios reorienta el corazón, de manera que ahora el creyente comienza a desear lo que antes no deseaba: agradar a Dios, obedecer su palabra y vivir en santidad. Sin embargo, Pablo no elimina la participación humana, más bien muestra una cooperación ordenada. Dios es la causa eficiente del querer y del hacer, y el creyente responde activamente a esa obra interna. Por eso, la exhortación a ocupar la salvación no contradice la gracia, sino que la presupone, porque es precisamente la presencia de Dios en el interior lo que hace posible una vida de obediencia real.
El versículo también protege al creyente de dos extremos. Por un lado, evita el orgullo espiritual, porque nadie puede atribuirse el mérito de su transformación o de sus buenas obras como si provinieran de su propia autosuficiencia. Por otro lado, elimina la desesperanza, porque el crecimiento espiritual no depende de una fuerza humana limitada, sino del poder de Dios que sostiene y dirige el proceso. En este sentido, se muestra que la vida cristiana es una obra continua de Dios en el creyente, que se manifiesta en una transformación progresiva de la voluntad y de las acciones, siempre por su buena voluntad, es decir, conforme a su propósito soberano y bondadoso. El verdadero conocimiento de Dios no es meramente intelectual ni teórico, sino relacional y transformador. Cuando una persona llega a conocer a Dios de manera genuina, ese conocimiento siempre produce un impacto visible en su vida. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación interior que inevitablemente se manifiesta en frutos concretos, una nueva manera de pensar, de decidir y de actuar. La Escritura muestra que Dios no solo revela información sobre sí mismo, sino que se da a conocer de tal forma que el corazón del creyente es renovado, y esa renovación inevitablemente produce evidencia externa. Por eso, el conocimiento verdadero de Dios está unido a la obra del Espíritu en el interior del creyente. No es posible conocer a Dios en verdad y permanecer sin cambios, porque ese conocimiento implica comunión con su carácter santo. De ahí que la Biblia insista en que la fe auténtica siempre se expresa en obras visibles, no como causa de la salvación, sino como su resultado natural. Así, el fruto en la vida como el amor, la obediencia, la justicia, la humildad y la perseverancia no es un adorno opcional, sino la evidencia normal de una vida que ha sido tocada por Dios. En este sentido, el fruto visible no es el esfuerzo aislado del ser humano tratando de agradar a Dios, sino la manifestación de la vida divina obrando dentro de él. Tal como una raíz sana produce naturalmente un árbol sano con frutos, así el conocimiento verdadero de Dios produce inevitablemente una vida transformada. Donde no hay fruto, la Escritura invita a examinar si el conocimiento es solo superficial, pero donde Dios ha obrado realmente, el fruto termina apareciendo. Porque es Dios mismo quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2 versículo 10 presenta una de las afirmaciones más completas sobre la relación entre la gracia de Dios, la nueva creación en Cristo y el propósito de las buenas obras en la vida del creyente. El texto dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo establece un orden muy importante, primero la obra de Dios en la salvación, luego la identidad del creyente, y finalmente el propósito de la vida transformada. La expresión somos hechura suya indica que el creyente no es el resultado de un simple esfuerzo moral o religioso, sino una obra directa de Dios. La palabra transmite la idea de una creación nueva, como una obra artesanal cuidadosamente formada por el propio Dios. Esto conecta con la idea de creados en Cristo Jesús, lo cual señala que esta nueva identidad no surge del viejo hombre, sino de la unión con Cristo. Es en Cristo donde el ser humano es regenerado, renovado y reorientado hacia Dios. Luego Pablo declara el propósito, para buenas obras. Es importante notar el orden. No somos salvados por las obras, sino que somos salvados para las obras. Es decir, las buenas obras no son la raíz de la salvación, sino su fruto y su propósito. La vida cristiana no es una búsqueda de mérito, sino una respuesta a una transformación ya realizada por Dios. Esto elimina la idea de que el creyente pueda atribuirse su salvación y al mismo tiempo afirma que la salvación genuina siempre produce un estilo de vida visible. La frase las cuales Dios preparó de antemano añade una dimensión profunda. Las obras no solo son el resultado de la nueva vida, sino que también forman parte del plan eterno de Dios. Esto implica que Dios no solo prepara al creyente, sino que también prepara el camino en el que el creyente caminará. Es decir, la vida cristiana no es improvisada ni caótica, sino guiada por un propósito divino previamente establecido. Dios, en su soberanía, ha dispuesto oportunidades,
actos de obediencia, servicio y amor que forman parte del caminar del creyente. Finalmente, para que anduviésemos en ellas muestra la responsabilidad del creyente dentro de este plan. Aunque Dios prepara las obras, el creyente es llamado a caminar en ellas, es decir, a vivirlas activamente en la realidad diaria. Esto implica decisión, obediencia y sensibilidad espiritual. El caminar no es automático, requiere una vida guiada por el Espíritu, donde el creyente responde a la dirección de Dios. En conjunto, Efesios enseña que la vida cristiana es el resultado de una obra divina completa: Dios salva, Dios transforma, Dios prepara el propósito, y el creyente vive en respuesta a esa obra. Las buenas obras no son el medio de salvación, sino la evidencia y el camino preparado por Dios para aquellos que ya han sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Sí, Efesios claramente da a entender que Dios ya tenía un propósito establecido antes de que el creyente comenzara a actuar dentro de él. El texto no presenta la vida cristiana como algo improvisado o dejado al azar, sino como parte de un diseño previo de Dios. Cuando Pablo dice que las buenas obras fueron preparadas de antemano, está señalando que Dios, en su sabiduría eterna, ya había dispuesto un camino de vida para aquellos que serían unidos a Cristo. Esto implica que el propósito no comienza en el momento de la conversión, sino que pertenece al plan eterno de Dios. Antes de que el creyente ande en esas obras, Dios ya las había ordenado dentro de su voluntad soberana. Sin embargo, esto no significa que el ser humano sea forzado de manera mecánica, sino que Dios prepara tanto el propósito como el marco en el cual el creyente, ya transformado, responde libremente bajo la influencia de su gracia. Es decir, el plan de Dios no elimina la responsabilidad humana, sino que la hace posible. El creyente ahora puede caminar en esas obras porque ha sido creado de nuevo en Cristo. En este sentido, Efesios enseña una armonía profunda: Dios ya tenía un propósito eterno, ese propósito incluye buenas obras específicas, y el creyente, al ser regenerado, es capacitado para vivir dentro de ese propósito. Así, la vida cristiana no es un intento de descubrir el sentido de la existencia por cuenta propia, sino el descubrimiento y la vivencia de un camino que Dios ya había diseñado con antelación en su voluntad perfecta. La carta a Tito fue escrita por Pablo de Tarso para fortalecer la vida doctrinal y práctica de los creyentes. En Tito 2 versículo 14 se resume de manera extraordinaria el propósito de la obra de Cristo en favor de su pueblo. El versículo declara que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En esta expresión, Pablo une redención, purificación y transformación práctica en una sola obra divina. La frase "se dio a sí mismo por nosotros" destaca el carácter voluntario y sacrificial de la entrega de Cristo. No fue simplemente un acontecimiento histórico, sino un acto consciente de amor y sustitución. Cristo no solo enseñó el camino, él mismo se ofreció para rescatar al ser humano. La expresión "por nosotros" lleva la idea de actuar en favor de otros, mostrando que la salvación tiene su origen en la iniciativa divina y no en el mérito humano. Luego Pablo explica el propósito de esa entrega: para redimirnos de toda iniquidad. La redención implica liberación mediante el pago de un precio. El ser humano estaba esclavizado al pecado, incapaz de producir una justicia verdadera delante de Dios. Cristo vino no solo para perdonar la culpa, sino para romper el dominio de la iniquidad sobre la vida del creyente. Esto significa que la salvación no es únicamente escapar del juicio, sino ser libertados de una manera de vivir contraria a Dios. Después añade, y purificar para sí un pueblo propio. Aquí aparece la idea de pertenencia. Cristo no redime personas simplemente para dejarlas iguales, sino para formar un pueblo separado para Él, limpio y dedicado a su voluntad. La purificación habla de una transformación interior producida por la obra de Dios. El creyente es limpiado no solo judicialmente, sino también progresivamente en su manera de vivir. La meta es que el pueblo de Dios refleje el carácter de aquel que lo llamó. Finalmente, Pablo describe a ese pueblo como celoso de buenas obras.
Esto es profundamente importante porque muestra que las buenas obras son el resultado natural de la redención y la purificación. El creyente no hace obras para ganar salvación, sino porque ha sido transformado por Cristo. El término celoso expresa entusiasmo, disposición y pasión por vivir de una manera que agrade a Dios. Así, las obras no nacen de una obligación legalista, sino de un corazón renovado que ahora desea obedecer. Tito 2:14 enseña entonces que la obra de Cristo es completa, Él redime del pecado, purifica el corazón y produce un pueblo transformado que manifiesta su nueva vida mediante buenas obras. Estas obras no son la causa de la salvación, sino la evidencia visible de que Cristo está obrando en aquellos que le pertenecen. Colosenses 1 versículo 10. En Colosenses, Pablo de Tarso expresa una oración profunda por la vida espiritual de los creyentes. El versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo presenta la vida cristiana como un caminar continuo que refleja la transformación producida por Dios en el interior. La expresión andar como es digno del Señor habla de una conducta que corresponda a la relación que el creyente tiene con Cristo. No significa alcanzar perfección humana mediante esfuerzo propio, sino vivir de una manera coherente con la nueva identidad recibida en Cristo. El creyente ha sido reconciliado, perdonado y hecho nueva criatura, por eso, ahora su vida debe reflejar esa realidad espiritual. El andar en la Biblia suele representar el estilo de vida diario, las decisiones, actitudes y acciones visibles. Luego Pablo añade agradándole en todo. Esto muestra que la vida cristiana no se limita a actos religiosos aislados, sino que abarca toda la existencia. El objetivo del creyente ya no es complacerse a sí mismo ni buscar aprobación humana, sino vivir para agradar al Señor. Esto solo es posible porque Dios obra internamente transformando el corazón y renovando la mente. Así, el deseo de agradar a Dios no nace de un legalismo externo, sino de una relación viva con Él. Después aparece una evidencia importante de esa vida transformada, llevando fruto en toda buena obra. El fruto representa la manifestación visible de una vida conectada con Dios. Pablo enseña que el verdadero conocimiento espiritual siempre produce resultados prácticos. Las buenas obras no son el medio para obtener salvación, sino el fruto natural de una vida regenerada. Donde Dios obra verdaderamente, comienza a verse obediencia, amor, servicio, paciencia, compasión y perseverancia. El creyente se convierte en alguien útil para el propósito de Dios. Finalmente, Pablo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto revela algo muy profundo, el conocimiento de Dios no es estático. El creyente crece continuamente en comprensión, comunión y experiencia con Dios. Y ese crecimiento no ocurre solamente mediante información intelectual, sino también mediante la obediencia y el caminar diario con Él. Mientras más el creyente conoce a Dios, más su vida produce fruto, y mientras más vive en obediencia, más profundamente conoce a Dios. Hay un crecimiento mutuo entre comunión y transformación. Colosenses 1 versículo 10 presenta entonces una visión completa de la vida cristiana, una vida digna del Señor, orientada a agradarle, fructífera en buenas obras y en constante crecimiento espiritual. Pablo muestra que el verdadero conocimiento de Dios nunca permanece solo en la mente, siempre termina manifestándose en una vida transformada y útil para la gloria de Dios. Entender esto te será de ayuda en tu crecimiento espiritual. Muchos o la mayoría han invertido el plan de Dios, creyendo que son sus obras que le dan el acceso a la vida plena de Dios. No obstante, las obras son fruto del nuevo nacimiento en Cristo. Te invito a suscribirte a este canal. Sé que entenderás muchas cosas que enriquecerán tu vida.